Ya. Estamos aquí para presentar el coloquio Humala versus Fujimori, el futuro del Perú después de las elecciones de 2011. A mi lado tenemos a la doctora Carmen Watson, integrante de la ONG Intihuasi, que organiza el evento. Yo soy el economista Ives Berger del Guía Latino. A mi lado tenemos al doctor Pedro Montes Mireles de la Universidad Plinio Leite de Río de Janeiro, al que lo dejo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. El Perú enfrenta en estas elecciones la disyuntiva más importante de su historia contemporánea. No simplemente dos proyectos políticos se enfrentan, sino lo que se decide en estas elecciones es el propio futuro del desarrollo democrático de nuestro país. ¿Qué es lo que los peruanos vamos a decidir? Por un determinado proyecto político que nos ofrece la continuidad de un modelo económico, de una relación social diferenciada a favor de los capitales internacionales, de la liberalización de los mercados y principalmente de la subordinación de las capas sociales más pobres. Vamos a continuar ejerciendo el derecho de escoger a nuestros representantes políticos cada 5 años y siendo ajenos a lo que estos deciden. Vamos a persistir en apoyar proyectos que ya han demostrado no solamente sus límites de acción, sino también en el ejercicio del poder han demostrado cómo conducen el gobierno y qué es lo que hacen de él cuando lo tienen. El fujimorismo no es una expresión nueva y mucho menos no es renovada. El fujimorismo expresa un proyecto político que encarna en sí mismo el autoritarismo, la corrupción y sobre todo el empeño en favorecer a aquellos que no tienen cualquier compromiso con el Perú. Las dudas surgen con respecto a la otra opción. ¿Será que Humala representa, a través del proyecto Gana Perú, el auténtico cambio y por lo tanto la posibilidad que los peruanos tengamos de un gobierno que efectivamente contemple sus demandas y sus necesidades? Muchas dudas han surgido a partir de no solamente lo que ha expresado en el plan de gobierno, sino también de las nuevas propuestas que ha ido presentando a lo largo de la campaña y principalmente de las aparentes diferencias que hay entre sus propuestas originales y las nuevas que han ido surgiendo en estas últimas semanas. Muchos críticos sostienen de que en realidad Ollanta Humala y el proyecto Gana Perú estarían maquillando lo que realmente pretenden hacer cuando sean gobierno. Está claro que esta es una postura crítica y por lo tanto contempla solo aspectos de lo que realmente el proyecto Gana Perú pretende hacer. Ha quedado claro quiénes están con Keiko Fujimori y quiénes pretenden volver al gobierno. También conocemos sus precedentes y sabemos qué podemos esperar de ellos. Humala ha tenido la capacidad de congregar en la segunda vuelta a sectores políticos, profesionales y técnicos comprometidos con otras campañas, principalmente con la de Alejandro Toledo, y ha permitido agregar un componente marcadamente democrático a su proyecto. Hay dudas, como dije, respecto a lo que él realmente puede hacer, pero entre las dudas de las posibilidades de un real cambio o de maquillar una realidad, lo que tenemos es la certeza del precedente del fujimorismo. Y ahí lo que se decide no es simplemente un gobierno u otro. Lo que se decide es emprender el desarrollo de nuestra democracia o retroceder a un proceso que ya conocemos, el regreso del autoritarismo y la dictadura.
Ahora vamos a pasar a las preguntas enviadas por los internautas. La primera pregunta enviada por la señora Emma Viguera de Sao Paulo es: ¿qué cambio en las relaciones internacionales pueden ocurrir en el caso de victoria de cada uno de los candidatos, doctor? Por lo expresado en los programas de gobierno y en las declaraciones que han dado en los debates, de Keiko Fujimori podemos esperar una política bastante conservadora en lo que respecta a su integración con los países del Mercosur o de la UNASUR. Y en el caso de Ollanta Humala hay un interés expresado en su programa de gobierno, sus declaraciones e incluso en sus relaciones personales con algunos presidentes de la región. Creo que Keiko continuará una política de aproximación con los Estados Unidos y Humala buscará priorizar las relaciones con, principalmente con los países de UNASUR y del Mercosur. Muy bien, doctor. Segunda pregunta enviada por Marcos Pino de Santander. En un eventual gobierno de los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori, ¿cómo usted cree que serán tratados los temas de derechos humanos y corrupción? La importancia que Keiko Fujimori y Fuerza 2011 dan al tema de corrupción y derechos humanos es mínimo, en algunos casos formal, porque cuando se refieren a corrupción lo toman como un asunto que dice que es de supremo interés, pero cuando se refiere a las medidas son de carácter administrativo. No hay, como en el caso del programa de Gana Perú y del propio candidato Ollanta Humala, de proponer la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción y declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y de los agentes públicos que se vean envueltos en estos casos. O sea, se encara la cuestión de la corrupción con la debida severidad que amerita. Igualmente en lo que se refiere a derechos humanos. El caso de Keiko Fujimori hace una referencia general a lo largo de su programa, pero no hay un compromiso explícito con la defensa de los derechos humanos, a diferencia del candidato Humala, en todas sus declaraciones, sea en el plan original como en las otras declaraciones que ha hecho a lo largo de la campaña, hay no solamente un énfasis, sino también un vínculo con personas que hoy apoyan su campaña y que están, no solamente, hay una trayectoria reconocida en ellos de defensa de derechos humanos. Muchas gracias. Ahora la pregunta enviada por la señora Mariel Yactayo de Sao Paulo. Si el candidato Ollanta Humala ganase las elecciones, ¿piensa usted que el presidente Chávez puede influenciar en la política interna del país? En esta campaña, ni el presidente Chávez ni Venezuela ejercen cualquier influencia sobre no solamente sobre el propio candidato Ollanta Humala, como también en la campaña. Es más, la proximidad hoy es con asesores brasileños y la identificación del programa de Ollanta Humala es con el proyecto que ha desarrollado el gobierno brasileño del PT.